En el video de hoy nos salimos un poco de nuestra tónica habitual de comentar la actualidad política venezolana para opinar sobre historia política reciente de Venezuela. Concretamente voy a organizar de peor a mejor a los 7 presidentes venezolanos de la etapa democrática, que es el periodo que va desde la caída de Pérez Jiménez en 1958 hasta la victoria de Chávez en 1998. Evidentemente con este top voy a posicionarme, voy a mostrar un poco más de la línea editorial de Reencuentro Histórico y se nos van a ver las costuras, como quieran verlo. Empecemos. Por cuestiones de tiempo y para hacer al video más ágil de ver, sin tanta habladera de paja, daré 2 razones por cada presidente para colocarlo en esas respectivas posiciones del top. Si veo que el video tiene bastante interacción y les interesa el tema, me plantearé hacer uno ahondando más profundamente en el asunto. En la 7ª posición voy a dejar a uno de los pilares de la instauración de la democracia en Venezuela y que finalmente devino en destructor de ese mismo sistema. Ese gran traidor fue Rafael Caldera. No voy a caer en la facilidad de decir que lo pongo de último por la rabia que me da que haya liberado a Chávez de la cárcel, que evidentemente influye, pero la situación tiene aún más contexto. Las 2 razones por las que lo coloco como el peor presidente de este periodo son, primero, su discurso del 5 de febrero de 1992, cuando desvergonzadamente salió en el Congreso a justificar a Chávez y a los golpistas, en lugar de posicionarse en defensa de Carlos Andrés y el sistema democrático. Y segundo, la forma en que contribuyó a la destrucción de COPEI, su propio partido político, al crear un partido paralelo bautizado oficialmente como Convergencia Nacional, pero extraoficialmente como el Chiripero. Creó ese bodrio de partido para postularse por segunda vez a la presidencia teniendo ya no sé cuántos años de edad. Y no voy a caer en la falacia de decir que las personas mayores no pueden gobernar por su edad, porque hay casos como el de Trump o el del mismo Edmundo que han estado a la altura de las circunstancias. Pero Caldera, más que parecerse a Trump, terminó fue pareciéndose a Biden, un pobre anciano senil que se ve que no estaba en condiciones de asumir un cargo de tanta responsabilidad. No gastaré más tiempo en Caldera porque la historia ya se ha encargado de ponerlo en su lugar. En la 6ª posición dejaré a Jaime Lucinchi, uno de los símbolos más evidentes de la corrupción y la podredumbre que hundió al sistema democrático venezolano. Lucinchi fue más parecido a los adecos de la actualidad tipo Bernabé o Henry Ramos que a los adecos que hicieron grande a Venezuela como Betancourt o Leoni. Mis 2 razones para ponerlo de penúltimo son: 1. Nombraba en cargos de ministros y gobernadores a personas corruptas y no preparadas solo porque pertenecían a su mismo partido Acción Democrática. Y 2. Insultaba y tenía un discurso muy chabacano, poco digno de un presidente de la República, más o menos como Chávez, pero sin carisma. En la 5ª posición, Ramón José Velázquez. Por cierto, nunca he entendido por qué en la historiografía venezolana se lo conoce más como Ramón J. Velázquez que como Ramón José Velázquez, si morfológicamente supone exactamente el mismo esfuerzo pronunciar la palabra J que la palabra José. Pero para no irme por las ramas, con este señor no son malos los motivos por los que lo pongo de antepenúltimo. Es simplemente porque llegó a la presidencia de manera fortuita luego de que destituyeran injustamente a Carlos Andrés Pérez en 1993. Al ser un congresista e historiador con amplia trayectoria académica e intelectual, el Congreso lo proclamó presidente encargado para terminar el periodo presidencial hasta las siguientes elecciones. Por este motivo, Ramón José apenas estuvo en la presidencia durante unos escasos 8 meses, y eso le impidió llevar a cabo un plan de gobierno que obviamente no tenía. En conclusión, fue una presidencia irrelevante. 4º lugar, Raúl Leoni. Fue un hombre sencillo y un buen presidente. Continuó con las obras de infraestructura, asfaltando miles de kilómetros de carretera y construyendo la represa hidroeléctrica del Guri. Mis 2 razones para argumentar que fue un gran presidente son: 1. La inauguración de la Universidad Simón Bolívar. Y 2. El combate militar contra la guerrilla comunista venezolana apoyada por Fidel Castro. En la 3ª posición sitúo a Luis Herrera Campins. Podría empezar a enumerar razones de que fue un excelente presidente porque inauguró obras de infraestructura como el Metro de Caracas, el Teatro Teresa Carreño, entre otras. Pero en realidad hay una sola razón de bastante peso que es suficiente para describirlo. Fue un presidente austero, transparente y trabajador, como buen llanero que era. Recomiendo el libro El Llanero Solidario, escrito por Ramón Guillermo Aveledo. 2ª posición. Carlos Andrés Pérez. Ya le dediqué un video a este señor estadista, pero si debo seleccionar solo 2 razones para colocarlo de segundo, diré: 1. La creación del Sistema Nacional de Orquestas. Y 2. El gran viraje económico, que aunque no le permitieron implementarlo a cabalidad, al menos intentó hacerlo correcto, por impopular que fuera. Y el tiempo le dio la razón.
Encuentro muchas similitudes entre ese segundo gobierno de Cap con el del actual presidente de Argentina, Javier Milei. Ojalá y a Milei sí le salga bien la jugada y Argentina se convierta en potencia mundial. El primer lugar, sin duda alguna, le pertenece al señor Rómulo Betancourt. Mi primera razón para colocarlo como el mejor radica en que su gobierno sobrevivió a muchos intentos de golpes de Estado como el carupanazo o el porteñazo, pero la fortaleza del incipiente sistema democrático sustentado en los resultados del pacto de Punto Fijo le permitieron resistir. En pocas palabras, sin Betancourt no habría existido democracia en Venezuela, por lo menos no en ese momento. Qué tristeza saber que en aquel momento Venezuela era una isla de democracia rodeada por un océano de dictaduras en la región latinoamericana. Y ahora el escenario es exactamente el opuesto, que los demás países nos miren con lástima al pobre pueblo venezolano pisoteado por algo peor que una dictadura de izquierda. Y a raíz de eso revelo la segunda razón, que es la batalla frontal que le plantó Rómulo a Fidel Castro, un hecho poco conocido por los venezolanos de la actualidad, y que les recomiendo que lo vean a profundidad en el documental de Carlos Oteiza, Rómulo Resiste. Ese link lo dejo en la descripción del video. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video y por favor, suscríbanse al canal. Chao.